No habíamos vivido en la historia reciente de Centroamérica un deterioro tan acelerado en materia democrática y de respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales a la libertad de prensa, expresión y sobre todo el derecho de acceso a la información, sobre todo en un mundo tan convulso políticamente a nivel global y donde se suma el agravante del uso de las tecnologías de la información para intimidar, desinformar o criminalizar a las personas periodistas. Hemos visto también un deterioro en el uso abusivo del aparato estatal a nivel general para criminalizar a las voces disidentes o voces críticas, entre ellos las personas periodistas. Acá hay que decir, la prensa no es una enemiga. Nosotros no somos oposición. Hacemos un trabajo de informar a la ciudadanía y hacer periodismo. Esto lo decimos para que quede claro, no es delito. Eso es muy importante recordarlo en un contexto donde somos criminalizados y criminalizadas. Voy a empezar con uno de los países que nos preocupa mucho. Voy a ir por orden, desde Guatemala, donde hemos visto con preocupación cómo está enquistado algo que se le denomina, no sé si ustedes han escuchado esta frase, el pacto de corruptos. A mis colegas periodistas les quiero consultar, ¿han escuchado esta frase de Guatemala que hablan del pacto de corruptos? Pregunto. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. No quiero solo hablar, me gustaría como un poquito interactuar, porque si no va a ser muy aburrido escuchar a alguien hablar 15 minutos, ¿verdad? Me parece que en todos los países hay pactos de corruptos. Bueno, les voy a contar del pacto de corruptos de Guatemala. Pactos de corruptos en Guatemala le denominan a las estructuras políticas, militares, crimen organizado y empresariales que se han unido para tratar de mantener cooptado una parte del sistema del poder. Hasta antes de las recientes elecciones que tuvieron de un cambio de gobierno en el Ejecutivo, digamos que mucho se ha estado instrumentalizando. Recording in progress. Es la conexión de Zoom con los colegas que se han conectado, perdón. Entonces tenemos esta cooptación de sobre todo el sistema judicial, que es el Ministerio Público, que por cierto ha recibido sanciones a nivel internacional por algunos países, incluso como Estados Unidos, por el tema del uso abusivo del sistema judicial para criminalizar a periodistas. Uno de los casos más emblemáticos es el de José Rubén Zamora. José Rubén Zamora en este momento lleva 3 años en un proceso de prisión, en un proceso arbitrario, irregular. José Rubén Zamora tuvo el año pasado, en diciembre, derecho de prisión domiciliar. Él pudo haber salido del país, por ejemplo, teniendo ese derecho. Y él sabía que su trabajo como periodista estaba siendo criminalizado. Dijo, yo no me voy porque yo no he hecho nada malo. Y lamentablemente por esa cooptación del sistema judicial, él fue obligado a regresar a prisión. Nosotros lo visitamos hace un mes en Guatemala para ver sus condiciones y es una persona mayor de edad, con mucha lucidez, con mucha fortaleza, y algo que nos decía es, yo no voy a seguir, voy a seguir en prisión, yo no he cometido ningún delito. Yo le pido a la comunidad internacional que visibilice mi caso, pero también quiero dejar un mensaje sobre todas las nuevas generaciones, que estos casos que ocurren contra personas como nosotros es un tema de mensaje, de querer callar al mensajero, ¿no? A los y los periodistas. Pero lo que él quiere dejar en claro es que aunque estemos en prisión no hemos hecho nada malo y más bien hay que seguir incidiendo y presionando para que se respete el debido proceso. Y eso creo que es algo admirable en el caso del periodista José Rubén Zamora, con quien hemos estado trabajando de forma articulada con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional para pedir por su liberación. Eso es en el caso de José Rubén Zamora, que a su vez lidera un periódico que se llamaba El Periódico. Hay al menos una treintena de periodistas. La Red Rompe el Miedo justo esta semana publicó un informe en donde revela que durante este año hay al menos 32 periodistas movilizados de Guatemala justamente por esta criminalización y por el uso abusivo del sistema judicial para atacarlos. De hecho, la Red Centroamericana de Periodistas está por publicar ahora en septiembre un informe que es el uso abusivo del sistema judicial en Centroamérica para criminalizar a periodistas. En inglés el concepto se le llama SLAPS, no sé si esa palabra la hemos escuchado, es muy nueva para nosotros en la región, pero sí hemos sistematizado casos de cómo hay periodistas en Centroamérica que han enfrentado esta situación. Y acá menciono rápidamente el caso de Honduras con, yo creo que lo van a conocer, Carlos Eduardo Ávila, un colega que tiene 17 años en un proceso bastante arbitrario, un colega de Choluteca, si no mal recuerdo, que empezó un proceso
de investigación contra un maestro que al final lo demandó por supuesta difamación. El sistema falló en su contra, aunque tiene una amnistía que se supone que le impide que esté en prisión, pues nadie ha querido validar esa información, y más bien él tiene 4 años luchando por que no lo metan a una cárcel, ¿no? De un proceso que ha durado 17 años. Eso es un caso muy emblemático que hemos sistematizado desde las redes sobre el uso del sistema judicial para criminalizar a periodistas. Mismo escenario ocurre en El Salvador, en Costa Rica. Posteriormente, al tener ese informe, nosotros se los compartiremos porque lo estamos por publicar tanto en español como en inglés para socialización, porque creemos que es importante contar lo que está pasando en ese sentido. Voy a hablar ahora sobre el caso de El Salvador, que es el país que también yo represento, de cuyo país soy de origen. El Salvador en este momento se encuentra en una situación crítica de transición de un gobierno autocrático hacia una dictadura, después de la de Nicaragua que tenemos con Daniel Ortega. Hasta agosto, mediados de este año, la Asociación de Periodistas de El Salvador informó que hay al menos 51 periodistas que se han visto obligados a salir del país de forma preventiva para evitar el tema de la prisión. En esos casos me incluyo en ese número de los 51 periodistas. No hemos salido porque queramos y estemos de vacaciones, hemos salido porque justo entre mayo, junio y julio empezamos a ver una ola creciente del deterioro del Estado de Derecho, con la conformación o la institucionalización de una reelección indefinida, pero también de la captura arbitraria de personas defensoras de derechos humanos. Entre ellos, me parece que el caso más conocido para ustedes, porque me parece que la conocieron, es la de la abogada Ruth López, una abogada muy destacada, defensora de derechos humanos, y que incluso el año pasado fue incluida por la BBC Mundo como una de las 100 mujeres más influyentes. Y aún teniendo todo ese récord histórico de respeto como mujer defensora, fue criminalizada en un proceso bastante arbitrario y ahora se encuentra en una prisión sin tener un debido proceso. Lo mismo ha pasado con líderes ambientalistas, entre otros ambientes. Hay que mencionar que hoy en día también la prensa salvadoreña sufre estigmatización, acosos constantes, hay reformas legales también para impedir el trabajo de las y los periodistas, entre ellas la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Les estoy contando como hitos muy puntuales para que tomen nota de qué tantas de estas cosas pueden llegar a pasar también en el país en el que nos encontramos en este momento. La Ley de Agentes Extranjeros impide, tal vez si nos ayudan a mover el cursor, la Ley de Agentes Extranjeros básicamente lo que impide es que tanto organizaciones de periodistas como asociaciones puedan funcionar con fondos de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, plantea que si usted recibe fondos de la cooperación internacional, independientemente del tipo de donante que sea, pero si es externo, usted le debe dar al Estado el 30% de esos fondos. O sea, de cada $100, $30 se van para el gobierno. A eso súmele los impuestos, el IVA, la renta. ¿Cuánto le queda? Yo le llamo una extorsión del Estado a las organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo lo están haciendo con eso, con las organizaciones o con los gremios de periodistas que les son incómodos al poder, por lo que quiere es centralizar narrativas únicas, que es otra de las tendencias que está ocurriendo. Hoy por hoy en El Salvador nos encontramos en cierto punto en un desierto informativo para la ciudadanía. Tras la migración masiva de colegas, sobre todo de medios nativos digitales, existe una ausencia de trabajo periodístico en este momento que permita visibilizar lo que está ocurriendo y fiscalizar al poder centralizado en El Salvador, frente a un aparato de propaganda gubernamental impresionante. Me guste o no me guste, y esto hay que mencionarlo, El Salvador, no podremos no estar de acuerdo, pero es así, es una realidad, es un referente a las estrategias de comunicación política bajo principios antiéticos y de propaganda, cuyo modelo se está migrando a otras regiones de América Latina y que hay que tener mucho cuidado, porque en muchos países de la región hay políticos que en campaña electoral, ya nos contará acá nuestro amigo, que están copiando lo que le denominan el modelo Bukele, por ejemplo, que es un modelo de comunicación política, yo le llamo 3.0 porque no es nuevo.
Hace un par de años atrás, 15 o 20 años atrás, en Sudamérica lo vimos con Chávez, por ejemplo. Chávez tenía a lo presidente. Bukele lo que hace ahora es ocupar X, antes Twitter, para destituir a funcionarios. Chávez lo hacía a través de un programa de radio. Bukele ocupa ahora las plataformas digitales para hacer anuncios de programas. Chávez lo hacía a través de la radio. O sea, cambian los aparatos del sistema de telecomunicación, pero la estructura del populismo sigue siendo el mismo. Claro, ahora de manera más agresiva, porque también hay una tendencia global en donde las tecnologías de la comunicación parecen no querer sancionar los discursos de odio, que es algo que sí nos preocupa como periodistas en este momento, que es un problema global. Vamos ahora con la región centroamericana de Nicaragua. Nicaragua es claramente una dictadura. Tenemos más de 250 periodistas exiliados, principalmente en Nicaragua. Luego le siguen países como Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá y España. Costa Rica cada vez se está volviendo un país hostil para que las y los colegas puedan estar ejerciendo desde el exilio la profesión. ¿Por qué? Uno, los costos económicos que implica vivir en Costa Rica. Costa Rica, si bien es cierto que es uno de los países con mejores estándares de calidad de vida, entre comillas, pero también hace su costo económico. Lo que usted puede gastar acá, $10 en comida en Honduras, probablemente en un tiempo de comida por allá lo puede triplicar en $20 o $30, por ejemplo. En Nicaragua el salario mínimo es muy barato, en Costa Rica eso se engrandece totalmente. Hemos visto cómo hay colegas periodistas que han dejado la profesión o están dedicándose en parte de su tiempo a hacer otras labores para poder ejercer periodismo mínimamente, pero cada vez haciéndolo menos. ¿Por qué? Porque no hay financiamientos para el periodismo exiliado. Eso es algo también que hay que ver. En un entorno donde cada vez mucha de la cooperación sí que no está financiando directamente el periodismo per se, y eso hay que tener como mucho trabajo y un reto de explicar que también la gente come, ¿no? Porque a veces en los trabajos de periodistas solo quieren financiarte la publicación y la investigación, pero no todo el trabajo que se implica. Entonces creo que eso también es uno de los grandes retos que están enfrentando y que no los mencionaban los colegas nicaragüenses. A ellos se suma la falta de medidas de protección del Estado de Costa Rica frente a grupos de sicariato que están entrando nicaragüenses hacia Costa Rica para criminalizar a los colegas. Ya hemos registrado desde la red casos de periodistas nicaragüenses que han recibido amenazas, que han colocado denuncias ante el Estado de Costa Rica y que no han tenido algún tipo de protección. Aunque este no es un caso de periodistas, pero fue reciente y que nos preocupó y que muchos se han alertado. No sé si ustedes vieron esta nota de julio de este año, que es el de Samcan, un militar en retiro, un nicaragüense, un líder opositor, que justo días después de que fue el funeral de la expresidenta Violeta Chamorro, él fue asesinado. Él estaba en su casa de habitación, entra un sicario vestido de delivery, entra a su residencia porque estaban arreglando el portón de la entrada y le disparan a media mañana, a plena mañana, y desaparece, ¿no? Al tipo le dieron 5 disparos. En Costa Rica, uno de los países considerados, entre comillas, seguros, y hasta la fecha, desde el Estado de Costa Rica, no hay ninguna información de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, sí hay muy pocas medidas de protección. Y luego en materia de regularización sobre residencias, por ejemplo, permisos, sí que también ha sido complicado para las y los colegas. Voy muy rápido ahora. Costa Rica también está teniendo algunos matices también de discursos de odio que nos preocupa. El presidente de ese país, Rodrigo Chávez, sí que está copiando muchas algunas prácticas antidemocráticas del gobierno salvadoreño, aunque debo mencionar que a diferencia de otros países de Centroamérica sí que funciona la institucionalidad, porque hay una Corte Suprema de Justicia independiente, hay una Asamblea Legislativa que es plural, que se le podrán cuestionar muchas prácticas a estas instancias, pero que al menos garantizan esa división de los poderes del Estado, algo que difícilmente ocurre, por ejemplo, en países como El Salvador. Y cierro porque ya me quedan 2 minutos y yo dije que iba a hablar 10, con el país no menos importante, que es Honduras. En la opinión de la Red Centroamericana de Periodistas, Honduras sigue siendo el país más hostil de Centroamérica para ejercer la profesión, porque en Honduras matan a periodistas. Si no, veamos el caso del asesinato del periodista Hércules, asesinado en julio de este año en Santa Rosa de Copán, que tenía medidas del mecanismo de protección
y que a la fecha no ha habido investigación sobre lo que ha ocurrido con el colega. No es posible que a estas alturas, en pleno 2025, podamos seguir teniendo en Centroamérica periodistas asesinados y que no haya mínimamente algún llamado de atención desde los gobiernos en general o instituciones en general para pedir que sea una investigación expedita de lo que está ocurriendo con las y los colegas. Hemos estado, como les mencionaba al inicio de la conversación, en reuniones con diferentes organizaciones, y algo que también nos preocupa es que Honduras es el único país de Centroamérica que cuenta con un mecanismo de protección, pero que en la práctica no se está cumpliendo. Y eso nos obliga también como red a hacer alguna medida de incidencia para saber qué está sucediendo. Más allá de la falta de financiamiento o de dinero, vemos también una falta de interés desde el tema de las políticas públicas o de cumplimiento para garantizar la protección de las personas periodistas. Vemos con mayor preocupación cómo también están siendo criminalizados periodistas comunitarios, sobre todo en las zonas de las regiones. Estamos hablando, por ejemplo, San Pedro, pero las zonas de la costa, Progreso, por ejemplo, Tocoa. Tuvimos también un caso nosotros desde atención de la Red Centroamericana de Periodistas de Movilidad de Periodistas en Santa Rosa de Copán, donde hay crimen organizado, porque también hay que mencionar acá lo más duro de Honduras también es cómo está enquistado el crimen organizado, como el narcotráfico, las empresas extractivistas, y no hay una regulación al respecto, con lo complejo que implica también la territorialidad de Honduras. Entonces sí, nosotros estamos trabajando mucho en el monitoreo, desde la red también, con las y los periodistas afiliados en el tema de organización. Ya eso es un anuncio que se me acabó el tiempo, pero sí de poder documentar y sistematizar el tema de denuncia. En ese sentido quiero cerrar, la red sí que ha estado elaborando pronunciamientos, comunicados e informes para tratar de alertar qué es lo que está pasando, sobre todo porque viene acá una coyuntura electoral dentro de un par de semanas, en donde es importante generar garantías mínimas para que ustedes como periodistas puedan ejercer su labor sin ser criminalizados o criminalizadas. Muchas gracias. Gracias, un aplauso para esto.